Empecé. Buenas tardes, el día de hoy, mi compañera Yulitza y mi persona, Geraldine Rodríguez, les vamos a explicar un poco sobre lo que es nuestro taller final de aseguramiento de la calidad. Este es un taller que está basado en la norma ISO 9001 del 2015, el cual tiene la siguiente estructura. En la primera columna vamos a encontrar lo que son los capítulos, la numeración de los capítulos de la norma ISO 9001. Seguido a ello tenemos lo que son los requisitos de cada uno de ellos, como por ejemplo el primero que es el contexto de la organización. Seguido a ello encontramos tres columnas, los cuales nos dicen donde toca seleccionar cuáles aspectos se deben mantener, conservar o comunicar. Además, también se debe decir qué tipo de proceso es, si es un proceso estratégico, misional o de apoyo. Y por último, encontramos la columna que nos habla sobre las posibles evidencias que se pueden tomar en cada uno de estos procesos. Ok, Geraldine. Entonces, para entrar en materia, les hablaré sobre el capítulo 4, el cual trata sobre el contexto de la organización. Y pues en este vemos que tenemos diferentes numerales. Tenemos el 4.1, que es la comprensión de la organización y su contexto. Pues son documentos que se tienen que mantener y hacen parte del proceso estratégico. Las posibles evidencias pues son los procedimientos para el direccionamiento estratégico, una matriz DOFA o un análisis PESTAL. Por otro lado, tenemos el 4.2, que es la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y pues las demás partes interesadas. También es un documento que se debe mantener y además es transversal porque pues involucra más de un proceso. Y pues la evidencia aquí es una matriz de priorización de las partes interesadas. 4.3, tenemos la determinación del alcance del sistema de gestión, el cual también debe mantenerse, es estratégico, y los documentos que se deben evidenciar son el alcance documentado y un manual del sistema de gestión de la calidad. En el 4.4 encontramos el sistema de gestión, el cual es un proceso estratégico que pues su documentación debe mantenerse y las evidencias son la caracterización de procesos, mapa de procesos, manuales instructivos o los formatos. Pues es un capítulo que tiene mucha importancia ya que permite a la organización comprender todo acerca de sus procesos internos, tanto externos, y pues facilita la identificación también de las partes interesadas y el alcance, además de las delimitaciones, y también pues sirve para desarrollar un sistema de calidad alineado con la realidad y con los objetivos estratégicos de la organización. Listo, continuando con nuestra explicación, ahora tenemos lo que es el capítulo 5. El capítulo 5 nos habla sobre lo que es el liderazgo. Como primero tenemos el 5.1 que nos habla sobre el liderazgo y compromiso. En este se deben mantener y conservar documentos. Este es un proceso estratégico en el cual se pueden tomar evidencias como encuestas sobre la satisfacción de los empleados, documentos de reuniones en las que los trabajadores aporten ideas a la mejora de los procesos, actas en las que la alta dirección comunique reconocimientos a sus trabajadores por contribuciones a la mejora continua. También se pueden incluir representantes de cada área a las auditorías internas y también se pueden realizar revisiones realizadas a cada proceso. Continuando con el 5.1.1, que son las generalidades de este capítulo. En este también se conserva y se mantienen documentos, también es un proceso estratégico, y en este, como posibles evidencias, tenemos que se puede realizar registro de las acciones de mejora impulsadas directamente de la alta dirección, documentos sobre los
responsables del sistema de gestión de la calidad, también documentos con las políticas de calidad firmadas por la alta dirección. Continuando con lo que es el numeral 5.1.2, que nos habla sobre el enfoque al cliente. En este se debe mantener. Este es un proceso transversal ya que abarca no solo un proceso, sino varios de ellos. En este, como evidencia, se tiene documentación de requisitos de productos y servicios, encuestas de satisfacción del cliente y análisis de resultados. También se realizan registros de cumplimiento legal y normativo, matriz de riesgos relacionados con la satisfacción del cliente. Como numeral 5.2 encontramos lo que es la política. En esta no solo se debe mantener y conservar, sino que también se debe comunicar. Este es un proceso estratégico y como evidencia, tenemos que es un documento del establecimiento de las políticas, reflejando quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó. Claramente, las políticas deben ser conocidas por todas las partes interesadas de nuestra organización. Continuando con el numeral 5.2.1, que nos habla del establecimiento de la política, el cual se debe mantener y se debe comunicar. También es un proceso estratégico. En este, como evidencia, se tiene el documento de la política de calidad, el aumento del rol de la alta dirección en la definición y aprobación de la política de la calidad, comunicados internos y capacitaciones. Seguimos con lo que es el numeral 5.2.2, que nos habla sobre la comunicación de esta política. La comunicación de la política se debe conservar, mantener y también se debe comunicar. Es un proceso transversal porque abarca varios de estos procesos, tanto estratégico como misional y de apoyo. Claramente como evidencia se tiene el documento de la política, los registros de los eventos de sensibilización sobre las políticas, las encuestas de los entendimientos sobre las políticas ya establecidas. Y tenemos también el numeral 5.3, el cual nos habla sobre los roles, responsabilidades, rendición de cuenta y autoridades. En esta se debe mantener y se debe comunicar. También es un proceso transversal y como evidencia tenemos que se puede realizar un póster en la organización del organigrama, documentos que especifiquen las responsabilidades, autoridades de cada rol y estos deben ser actualizados, deben estar en un manual de calidad. Este capítulo 5 tiene gran importancia porque destaca el papel clave de la alta dirección en la implementación y el mantenimiento del sistema de calidad. También refuerza el compromiso y el liderazgo para garantizar la orientación al cliente y también nos asegura que se establezca una política de calidad y responsabilidades claras. Muy bien, Geraldine. Siguiendo con el capítulo 6, el cual habla sobre la planificación, encontramos el numeral 6.1 que nos habla sobre las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Estos son documentos que se deben mantener y comunicar y hacen parte de un proceso estratégico de la organización. Se pueden dar evidencias como la matriz de riesgos y oportunidades, la documentación de reuniones de planificación estratégica y también programas de mejora o proyectos preventivos. Por otro lado, pues encontramos las generalidades de este mismo numeral, los cuales se deben conservar, también hacen parte de un proceso estratégico. Encontramos igualmente la matriz de partes interesadas, análisis FODA, informes de identificación de riesgos y oportunidades, documentos de acciones planificadas para riesgos u oportunidades, entre otras. En el 6.1.2 encontramos que son documentos que deben mantenerse y también comunicarse. También hacen parte de un proceso estratégico en el cual encontramos documentos como los planes de los tratamientos de riesgos, proyectos de mejora continua relacionados con oportunidades identificadas, instrucciones de trabajo que incluyan los controles de riesgo, entre otras evidencias. En el 6.2, que son los objetivos del sistema de gestión y planificación para lograrlos, pues son documentos que deben mantenerse
y conservarse, los cuales hacen parte de un proceso estratégico. Tenemos que, como posibles evidencias, listado de objetivos por procesos, áreas o nivel organizacional, plan de calidad que incluya pues los objetivos establecidos, y seguidamente tenemos el numeral 6.2.1 que habla sobre los objetivos del sistema de gestión y planificación para lograrlos. Documentos que deben mantenerse y comunicarse, al igual que el inciso 6.2.2 que habla sobre la planificación de acciones para lograr los objetivos de la calidad. Y pues estos dos hacen parte de los procesos estratégicos. Entre las evidencias encontramos para el 6.2.1 matriz de objetivos SMART, actas de reuniones donde se discutan o comuniquen los objetivos, que se comunique esto pues a través de correos electrónicos, boletines internos, comunicados. Para el 6.2.2 encontramos la matriz de objetivos, encontramos cronogramas, también los presupuestos que se asignan para cumplir cada objetivo, entre otras evidencias. En el 6.3 encontramos la planificación de los cambios. Estos son documentos muy importantes, por eso pues deben mantenerse, conservarse y comunicarse. Hacen parte de un proceso estratégico y sus posibles evidencias están registros de planificación de cambios y el análisis del impacto, evaluaciones de riesgo y oportunidades, la revisión y aprobación de los cambios, firmas, autorizaciones, donde se vea reflejados los responsables del sistema de gestión, entre otras evidencias. Pues este capítulo es muy importante, ya que pues establece cómo se planifica el sistema de gestión de la calidad. Además, pues nos permite saber cómo abordar los riesgos y las oportunidades, y asimismo pues establecer objetivos alineados a los objetivos de la calidad. Además, pues también nos ayuda a controlar esos cambios que se pueden evidenciar en el sistema de la gestión de la calidad. Bueno, ya he explicado el capítulo número 6, muy bien explicado, Yulitza. Ahora vamos a continuar con lo que es el capítulo 7, el cual nos habla de apoyo. El 7.1 nos indica que son recursos, nos dice que se deben mantener y conservar, y que es un proceso transversal, o sea que abarca diferentes procesos dentro de la organización. Como evidencia se deben tener planes operativos o presupuestales que contemplen recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, los registros de compras, admisiones o contratación de personal. Continuando con este capítulo tenemos lo que son las generalidades. También se deben mantener y conservar. Es un proceso transversal. En este nos habla sobre cómo es la planificación de recursos, estudios o diagnósticos sobre la capacidad instalada versus las necesidades del sistema de gestión de la calidad. También se deben tener registros de los presupuestos asignados al sistema de gestión de la calidad. Continuando con el numeral 7.1.2, el cual nos habla de las personas, que este es uno o es el recurso más importante que tiene la organización. En este se deben mantener y comunicar los documentos, también es un proceso transversal, y como registro se debe tener el organigrama empresarial, como evidencia, también perfiles de cargo con funciones y responsabilidades, listado de personal por áreas, evidencia de cobertura de todos los procesos críticos con el personal adecuado, plan de dotación o provisión de personal, contratos laborales, registros de capacitaciones y competencias. Continuando con lo que es la infraestructura. Esta se deben mantener los documentos, es un proceso de apoyo. En este, como evidencia, se pueden tener lo que son el inventario de equipos, tecnologías e instalaciones. También registro de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria e infraestructura. Seguimos con el numeral 7.1.4, el cual nos habla sobre el ambiente
para la operación de los procesos. Estos son documentos que se deben mantener. También es un proceso transversal en el cual se deben tener evidencia sobre encuestas del clima laboral. También registros de control de temperatura, limpieza, ruido o iluminación. Todas estas políticas de seguridad e higiene, registros de bienestar laboral y todo esto todas estas evidencias que nos den a entender que el ambiente de las operaciones es el adecuado. Seguido con el numeral 7.1.5, el cual nos habla sobre los recursos de seguimiento y medición. Son documentos que se deben conservar. Es un proceso de apoyo. En este tenemos evidencias como lo que son las actividades de verificación, auditorías, inspecciones, certificados de conformidad. En este también tenemos unas generalidades, se deben conservar, son un proceso de apoyo, y en estas tenemos evidencias como lo que son el registro de selección y evaluación de equipos de medición, instrucciones para el uso de instrumentos de medición, planificación de áreas que necesiten seguimiento. También encontramos los que son la trazabilidad de las mediciones, también se deben conservar, es un proceso de apoyo. Y seguido encontramos lo que son el 7.1.6, que nos habla sobre los conocimientos de la organización. Estos son documentos que se deben mantener, es un proceso transversal y como posible evidencia tenemos documentos que aborden conocimientos claves para cada proceso, registros de cursos, capacitaciones o talleres, procedimientos operativos que capturan conocimiento organizacional. Encontramos lo que viene siendo el inciso 7.2, el que nos habla sobre la competencia. Son documentos que se deben conservar, es un proceso transversal. En este debemos tener posibles evidencias como lo que son las hojas de vida, matriz de competencia, registro de perfiles de los cargos, registro de formación interna y externa, planes de capacitaciones, certificados de formación y certificaciones técnicas. Continuando con el numeral 7.3, que es la toma de conciencia. Son documentos que se deben mantener, conservar y también se deben comunicar. Es un proceso transversal y también debemos hacer planes de sensibilización y formación, comunicados internos sobre políticas y objetivos de la calidad, entrevistas sobre el conocimiento del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. O sea, todos estos aspectos para que así se pueda cumplir esta toma de conciencia que nos habla en este capítulo. Continuando con el 7.4, el cual es la comunicación. Estos documentos se deben mantener y se deben comunicar. Es un proceso transversal y podemos tener posibles evidencias como lo que son el plan de comunicación interno y externo, registros de reuniones para comunicar los resultados, cambios o lecciones aprendidas, comunicados oficiales, mediante correos, encuestas, evaluaciones para medir toda la efectividad de esa comunicación. Encontramos el 7.5, que es la información documentada. Esta se debe mantener, conservar y comunicar. Es un proceso transversal. Y este nos habla sobre aquellos procedimientos documentados, todo lo que son las políticas, objetivos de calidad y todo este listado de documentos que se deben tener en la empresa. Encontramos el numeral 7.5.1, que son las generalidades. Este se debe mantener. Es un proceso transversal y nos habla sobre toda esta información documentada. Seguido con la creación y actualización. Este se debe mantener, conservar y sobre todo se debe comunicar. También es un proceso transversal. Como posible evidencia, tenemos procedimiento de la aprobación de los documentos, historial de todos aquellos cambios que se le han realizado. Y por último, de este numeral 7 tenemos el 7.5.3, el cual nos habla sobre el control de la información documentada, el cual se debe
mantener y conservar. Este es un proceso de apoyo donde podemos tener como posibles evidencias la guía de elaboración de todo este control documental. Este capítulo 7 tiene mucha importancia porque se enfoca en proporcionar los recursos necesarios para operar eficazmente el sistema de la calidad. O sea, todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, la infraestructura, el ambiente, todo esto que abarca lo que son los recursos para asegurar así la competencia del personal y promover la conciencia sobre su rol dentro de la organización. Seguimos con el capítulo 8, muy importante, ya que es el tema, el capítulo que abarca pues todo lo que es la operación. Es la parte, la columna vertebral de esta norma. Y pues encontramos el inciso 8.1, lo cual nos habla de la planificación y el control operacional. Son documentos que deben pues mantenerse y también comunicarse, hacen parte de un proceso misional y pues los posibles documentos que pueden darse como evidencia son el diagrama de flujo de procesos, mapa de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo, la documentación sobre los estándares de la calidad, planes de producción de los productos y servicios, registros de auditorías internas, entre otros. Este capítulo es muy importante porque, como ya les dije, es el corazón del sistema donde se planifican, controlan los procesos necesarios para entregar los productos y servicios. Incluye también requisitos para la gestión de los pedidos, del diseño y el desarrollo. También el control de los proveedores, contiene pues la producción y la liberación de los productos. Permite garantizar que se cumplan los requisitos del cliente y que se mantenga la trazabilidad y el control del servicio o del producto. Continuando con el capítulo 9, el cual nos habla sobre la evaluación del desempeño y pues encontramos que el seguimiento, medición y análisis es un documento que debe conservarse, es un proceso transversal y además pues como evidencia tenemos el registro del seguimiento de los procesos, la medición de la calidad de los productos, evaluación de la eficiencia del sistema de gestión de la calidad, y pues también los informes de análisis y evaluación. Encontramos las generalidades de este capítulo, que son documentos que deben conservarse, son un proceso transversal, en donde encontramos evidencias como el procedimiento documentado del seguimiento, y medición del desempeño. Registros de instrumentos de medición, el plan de monitoreo y la de medición también, los cronogramas para las revisiones, monitoreos, formatos de registro. Encontramos en el 9.1.2 la satisfacción del cliente, que pues son documentos que deben conservarse y además mantenerse, hacen parte del proceso transversal. Encontramos evidencias como las encuestas de la satisfacción del cliente, registros del análisis de los PQRS, indicadores claves relacionados con el cliente, entre otras más evidencias. Por otro lado, tenemos el análisis y la evaluación, documentación que debe conservarse, hace parte de un proceso transversal. Aquí, pues, los documentos que deben evidenciarse, pues, son los informes del análisis de los datos, informes de auditorías internas, revisión por la dirección y pues otros muchos más que están acorde a este capítulo. 9.2, la auditoría interna. Encontramos que este capítulo debe conservarse, hace parte de un proceso transversal. También pues encontramos que la documentación de evidencia son documentos donde se muestre el calendario de las auditorías planificadas, registro de la realización de cada auditoría, informes de las auditorías internas, documentación donde se muestren los criterios y los alcances de cada auditoría, planificación general de las auditorías,
documentación donde cada auditoría se pues muestre su responsable, los registros de verificaciones, de las no conformidades detectadas y las oportunidades de mejora, y entre otros muchos más evidencias. En el 9.3 encontramos la revisión por la dirección. Este es un proceso que debe conservarse y es estratégico. Como posibles evidencias encontramos los procedimientos documentados de revisión por la dirección, cronogramas de revisiones y las actas de reuniones previstas previas a las revisiones. En las entradas de la revisión por la dirección encontramos que también deben conservarse, también hacen parte del proceso estratégico. Encontramos evidencias como el informe del desempeño de procesos y productos, satisfacción del cliente, las auditorías internas, el seguimiento de las acciones correctivas, los reportes de los cumplimientos de los objetivos y registro del desempeño de proveedores. En las salidas de la revisión por la dirección, que es un proceso que debe conservarse y además un proceso estratégico, se evidencian documentos como los planes de acción a las no conformidades, los registros de las decisiones tomadas, la asignación de los recursos o cambios estructurales, también la comunicación posterior a la reunión en la cual se asignan los responsables. Este capítulo es muy importante debido a que proporciona los medios para medir y analizar el desempeño del sistema de gestión. Además, establece la relación de las auditorías internas y las revisiones por la dirección como herramientas claves para detectar mejoras. También permite identificar desviaciones y pues tomar decisiones basadas en los datos y así verificar la eficiencia de las acciones. Bueno, y por último tenemos lo que es el capítulo 10, el cual nos habla sobre la mejora. Este capítulo 10 es, como podemos observar, tiene todos los documentos se deben conservar. En el 10.1 encontramos lo que son las generalidades y todo este capítulo son del proceso estratégico. En este se puede tener evidencias como lo que son documentos de planificación de mejora continua, cronograma de las acciones del plan, registro de reuniones donde se ejecutan aquellas oportunidades de mejora, informes de auditorías internas y externas, registro de las acciones correctivas, pero también preventivas. Seguido con la no conformidad y acción correctiva, también hace parte del proceso estratégico. Y en este se debe tener evidencia sobre el registro de no conformidades reconocidas, registro de acciones correctivas tomadas, documento de ese seguimiento y revisión de esas acciones que ya han sido establecidas. Y por último, encontramos lo que es la mejora continua. Este también son documentos que se deben conservar y es un proceso estratégico. En esta se pueden tener evidencias como lo que son el registro de las revisiones que ha tenido por parte de la alta dirección, el registro del seguimiento de las acciones, documentación de planes estratégicos donde se establezcan acciones de mejora, evidencias de los resultados y de las acciones tomadas. El capítulo 10 de la mejora, este promueve una mejora continua de este sistema. Este incluye toda esta gestión de las no conformidades y todas aquellas acciones que debe tomar la empresa como correctivas para así mejorar su funcionamiento. Este fomenta el aprendizaje organizacional y la innovación para elevar la satisfacción al cliente, que es lo que se busca al finalizar de todo esto. Entonces, con esto culminaríamos lo que es nuestra socialización del taller sobre la ISO 9001 del 2015. Muy bien, Geraldine. También nos hemos dado cuenta que es una norma muy importante que trae múltiples beneficios, como la mejora de la calidad en los productos y los servicios, como ya lo he dicho, aumenta la satisfacción del cliente, permite también pues estandarizar los procesos y tener una mejora continua en aquellos procesos que tengan no conformidades. Es decir, nos ayuda a mejorar continuamente en todos los procesos de la organización.
Entonces, muy bien, Yera, gracias por tu aporte. Listo. Igual, Yuri. Nos vemos en otra ocasión.